vamos a entrar a una entrevista ahora con esta otra extraordinaria colaboración que tenemos con la doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Y antes de entrar con ella, vamos a pasar este breve video a propósito de esto que está pasando con Estados Unidos y este giro ahí que está dando particular el embajador de México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que pues ahora se lanzó contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cambió su discurso. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Ken Salazar y regresamos con la doctora Elvira Concheiro, porque hay mucho más que hablar todavía sobre lo que se avecina para México, además con la llegada de Elon Musk y Donald Trump en los Estados Unidos. Vamos a ver este video. Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán, las muertes que se ven donde quiera. Pues hablar que no hay problema es negar la realidad. Se ven los problemas en otras partes de México. Lo que pasó con el padre Marcelo en Chiapas, la muerte de un sacerdote bueno. Y decir, pues se está investigando, pero no hay problema. La realidad es que hay un problema muy grande en México. Y por eso el plan de la presidenta Sheinbaum tiene que tener éxito. Y en ese plan, en parte de lo que tiene que trabajar es la relación entre México y Estados Unidos. No se puede quedar en las explicaciones del pasado, donde queremos invertir como socios, como familia de México, pero se rechaza por problemas ideológicas o otras explicaciones que de veras no tienen la realidad en la inseguridad de México. Ahora vemos la... Bueno, pues escuchamos a Donald Trump y para tener una mejor imagen, pues ya tiene usted, ahí está viendo a nuestra querida Elvira Concheiro, la doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Ya ve usted grandes contrastes de las imágenes de lo que usted vio y escuchó con lo que ahorita está viendo y está a punto de escuchar con nuestra querida Elvira Concheiro. Elvira Concheiro, doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Un gusto estar con ustedes. Gracias, como siempre. Gracias, gracias, doctora Elvira Concheiro. Bueno, Violeta Núñez, que anda ahí todavía atorada en la universidad, no la dejaron salir todavía. Sí. Entiende la doctora Concheiro de qué estamos hablando sobre ese respecto. Doctora Elvira Concheiro, pues regresó la pesadilla agudizada en los Estados Unidos con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Y un actor que de pronto lo veíamos pues como empresario con una fuerte influencia también de una incidencia política como es el empresario Elon Musk, pues de pronto también ahora tendrá ya un cargo dentro del gabinete del presidente electo Donald Trump, con una consigna: menos Estado, más mercado. ¿Cómo leer esto en una dimensión pues mucho más amplia, no solamente ya a nivel Estados Unidos y México, sino también en una dimensión mundial? Doctora Elvira Concheiro. Mira, quizá tenemos que hacer primero un poco de historia, bueno, una referencia histórica, que es que el Estado norteamericano ha sido un Estado empresarial, un Estado en el que de manera directa los empresarios han construido partes muy importantes y una presencia y una lógica. Es un estado empresarial históricamente. Si recordamos a Ford, si recordamos a Rockefeller, si recordamos a tantos otros grandes empresarios norteamericanos que son al mismo parte del Estado, incluso con acciones de gobierno, con funciones de gobierno en momentos, y si no con
la construcción de una lógica, de una visión, digamos. Si nosotros aquí tenemos el Gran Museo de Antropología construido por el Estado mexicano, en Estados Unidos encontramos pues el Centro Rockefeller como su equivalente, digamos, por decir algo, que es parte de quien construye la cultura, quien construye la manera de ver. Tenemos que entender esta parte de Estados Unidos porque eso es en buena medida algunas de las diferencias que ahora pueden verse de manera diferente en otro contexto al que yo estoy mencionando de principios del siglo pasado, sino porque lo que estamos viendo es un regreso forzado o no, no es regreso porque no han salido, un agudizamiento forzado de las pautas neoliberales. Yo creo que eso es lo que representa este triunfo de Trump y en particular esto que ha señalado de Musk como parte del gobierno norteamericano con un cargo hecho a modo con un nuevo impulso, y yo digo forzado porque en otros ámbitos esto ya está modificándose y pues ha hecho agua en muchos sentidos, no tiene los resultados que esperan, lo que quisieran los empresarios norteamericanos, es un decir ya, porque son en realidad los empresarios o los capitalistas transnacionales más importantes que están marcando pautas de una economía con muchas dificultades y que lejos de eh, reconocer que ese modelo de extraordinaria ganancia, de formas que concentran la riqueza de una manera obscena, de una manera tan fuera de lógica, que podemos tener eso, un hombre tan rico como Musk, que su riqueza personal puede ser mayor que la de muchos países. Entonces, esta anomalía, porque no solamente tenemos que tomarlo como un dato, porque esa también fue una construcción en la que intervino el Estado norteamericano para apoyar a Tesla, la empresa principal de Musk, y después también para darle una serie de muy jugosos contratos en la cuestión espacial. La NASA, de hecho, se retira, se contrae y comienza a hacer una serie de partes de su función, de su elaboración, de cohetes, de envíos al espacio, de la construcción de la base espacial, etcétera. Lo empieza a hacer de manera privada, dando contratos, y Amon, que es el que se lleva los mayores contratos. De manera que de ahí está haciendo la riqueza, o sea, que es una riqueza que él sabe, Muska sabe, fue muy rápida construida, con una asociación, por decirle de una manera eufemística, porque en realidad es un estado al servicio de que este hombre eh, concentre esta cantidad de riqueza, ¿no? Sea el hombre más rico del mundo. Entonces es en esa perversa asociación con el Estado para poner a su servicio al Estado y hacer grandes negocios porque el Estado está a su servicio. Entonces no es de extrañar que, que, que Trump haya anunciado este nombramiento y ya lo habíamos visto en campaña, muy actuante, ya vimos la cantidad, tremenda, ahora no recuerdo la cifra, pero seguramente la tienen ustedes, extraordinaria que aportó a la campaña de Trump, de manera que no es que Trump está jalándose a un empresario muy exitoso, muy emprendedor, con grandes ideas, sino más bien Trump sometiéndose al hombre más rico del mundo que compró su campaña, que hizo con eso, que la lógica de gobierno que tenga ahora Trump, que hay que verla en un sentido pues bastante, digamos, como con cautela,
porque es un hombre extraordinariamente pragmático, que puede decir una cosa hoy y otra cosa mañana, y y que se va a ir acomodando, pero ¿a qué se va a ir acomodando? A estos grandes intereses. Trump está diciéndonos que está al servicio del gran capital transnacional que representa Musk. Eso es lo que es grave. Ya, gracias, gracias, doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación. Elon Musk en la campaña donó 130 millones, perdón, 75 millones de dólares. Y lo que llamó la atención es que 2 días después de la elección donó otros 130 millones de dólares. La fortuna, evidentemente, de este empresario se incrementó, se disparó de manera importante después de las elecciones, también además de pues su participación en casas de bolsa y demás. Me quiero Sí. detener un poco también en otro elemento que me gustaría colocar acá y que tiene que ver con las declaraciones, con lo que ha sucedido también con un primer ministro de Canadá, que hizo declaraciones en el sentido de que México debería ser expulsado del TEMEC, eh, y que solamente debería quedar Canadá y Estados Unidos, eh, porque dice México le está abriendo las puertas a China. Y No, les perdón, te Sí, interrumpí, adelante. no, sí, y pues le estoy preguntando además a la tesorera de la Federación, a Elvira Concheiro, qué decir de este planteamiento que pues tiene distintos ángulos desde donde mirarse, además de las políticas que vayan a empezar a implementar en la administración de Donald Trump, teniendo a Elon Musk ahí también en la pilastra. Mira, la sociedad capitalista tiene un dios que es la competencia. Entre ellos compiten y esto es lo que alienta, digamos, y da su movimiento. Y ahora Canadá está expresando también los intereses comerciales de su país y de los capitalistas de su país, porque México está en la disputa. Efectivamente, con todo lo de la nueva regionalización de las empresas y el impulso que ha tenido la economía mexicana después de, sobre todo de la pandemia, pues le es una competencia a Canadá. De hecho, México ya es el principal socio comercial con Estados Unidos, y está en la competencia con Canadá y con China. Esos son los tres países que se disputan ese inmenso mercado que es Estados Unidos, y Estados Unidos, por otra parte, la salida de sus mercancías. Entonces, para decirlo muy coloquialmente, ese es lo que se está disputando. México tiene muy buenas condiciones porque tiene productos y se han desarrollado e instalado además empresas en México de la automotriz, de las comunicaciones, de las farmacéuticas, que son grandes consorcios y grandes ramas que jalan esta etapa de la economía mundial. Entonces, claro, esas declaraciones responden simplemente a esa competencia que está por encima, desde luego, de acuerdos, de buenas voluntades de gobierno. Al final, son lógicas que se instalan solamente en la ganancia comercial y productiva que puedan estar en disputa. Se mueven y vamos a oír mucho, se van a mover mucho las olas, van, vienen, porque está en puerta la renegociación del Tratado de Libre Comercio y cada quien tiene ya ahorita pues sus propias propuestas o su propia agenda, como dicen, para decir, bueno, en dónde hay que apretar o jalar de la cobija, porque al final es una cobija que jalamos para ver en dónde, a quién le sirve más que a otros.
Entonces, bueno, ese es el mundo de competencia en el que estamos. Vamos a oír eso. Es muy desafortunado. Desde luego que hay un compromiso de los tres países, aunque no les guste. Antes México era mucho más subordinado, con salarios mucho más este, sacrificados, porque eso es lo que hay que decir. Eran salarios bajos porque estaban siendo sacrificados en beneficio de esas dos naciones, Estados Unidos y Canadá, que han jalado a muchísimo de la fuerza de trabajo mexicana hacia sus países, que es una fuerza de trabajo muy buena, muy preparada, muy trabajadora y al mismo tiempo muy barata en relación con la fuerza de trabajo de Canadá o de Estados Unidos. Entonces, esas son las que el trasfondo, digamos, no hay que perderlo de vista. Los políticos dicen muchas veces tonterías. Hoy la presidenta reclamaba pues seriedad, digamos, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, pero el gobierno norteamericano en concreto, pues ya tuvimos una primera muestra en el gobierno que tuvo los 4 años que fue presidente Trump, como para saber que del dicho al hecho hay mucho trecho y vamos a jugar de manera inteligente, creo, en el gobierno mexicano. Está disponiendo la presidenta varias pistas importantes, interesantes, que ponen a México por primera vez como un país soberano, plenamente soberano, que ve por los intereses de su pueblo, que exige respeto y que al mismo tiempo sabe que tiene una dependencia, digamos, como ellos la tienen con nosotros en este mundo de competencias y de intercambios comerciales. Ya, gracias, gracias, doctora Elvira Concheiro. Hay preocupación de la ciudadanía en general, de distintas personas, con respecto a la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, pues los mayores riesgos que tenemos en México con la llegada de Donald Trump, sea en materia económica, en materia comercial o en otros temas también, que puede ser el migratorio, etcétera, etcétera? La lista es interminable de los Eh, riesgos que podemos tener en México y otros países también con los Estados Unidos. En el caso nuestro en particular, es que somos vecinos y eso no es un asunto menor. Aunque el expresidente decía eh, pues que no, que era una eh, pues virtud o una ventaja tener estar cerca de los Estados Unidos, pues algunos no coincidimos necesariamente con eso. Pero ¿qué decir? ¿Cuáles son los riesgos que alcanzas a ver desde también desde donde estás tú parada? Mira, la verdad es que hay que tomar esa aseveración que hacía con frecuencia el presidente López Obrador, porque bueno, de lo que se trataba era por primera vez, como decía, construir una política que a partir de plena soberanía, de intereses propios, transparentes para el pueblo de México, se estuviera estableciendo una nueva relación. Nosotros ya tenemos que ver a Estados Unidos muy distinto a como lo podíamos ver el siglo pasado y sobre todo a principios del siglo pasado, ¿no? Porque la historia tiene muchas ironías, ¿no? Y ahora tenemos un país de más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y eso tenemos que asumirlo como país mexicano, porque además sí tenemos un lazo muy importante. No es solamente que hacen un gran servicio a sus familias, a sus pueblos y al país entero, las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, sino que mantenemos un lazo, se mantiene un lazo económico, pero cultural, político, en muchos términos. Y tenemos que asumirlo. Antes fueron vistos simplemente como una fuerza de trabajo expulsada de su país
porque aquí el neoliberalismo expulsó a millones de mexicanos y mexicanas, eso hay que decirlo, porque no vieron condiciones de trabajo, de vida y de seguridad en México y que a pesar de eso no rompieron el lazo con México, porque es la frontera. Y de alguna manera se reproduce que las fronteras son una invención histórica, ¿no? Estamos hablando del país que es una potencia y que es una potencia militar y que ha tenido una historia de invasiones y de agresiones, no solamente a los países de América Latina, bueno, a nosotros nos quitaron la mitad del territorio, ¿qué más podemos decir? Pero también esa historia evoluciona y de alguna forma tenemos que entender que tenemos una parte de México en el país vecino. Eso nos obliga, si estamos viendo desde el pueblo de México, desde los trabajadores, eso, y viendo por ellos por primera vez un gobierno que esa es una preocupación que tiene, o no solamente una preocupación, me corrijo, más bien una mirada desde dónde trabaja, para quién trabaja, tenemos que entender también de otra manera y estamos entendiendo de otra manera esa relación con Estados Unidos, diciendo, perdón, pero allá tengo una parte de mi población y veo por ella y le hablo y quiero establecer una relación más estrecha, en fin. Y, y esto es por una realidad, porque a veces parece que todo está en la cabeza, todo se trata de ideas, de cómo relatamos un asunto, cómo nos lo imaginamos, qué dijimos, qué no dijimos. Pero ahí están los hechos. Una economía muy integrada, porque Estados Unidos tiene un déficit incluso comercial con México, es decir, ellos necesitan de productos que están en México, como México necesita productos que están en Estados Unidos. Nosotros necesitamos darle salida a lo que producimos en este país y tener un comercio que sea superavitario, que signifique un fortalecimiento para México. Sí, ese es un hecho. Y lo que hemos dicho por primera vez, porque esto parecía que solamente era de México hacia Estados Unidos, una dependencia, pero resulta que los desarrollos que ha tenido la economía mundial de los últimos años hace que también Estados Unidos esté dependiendo de otros países, como depende de China, como depende de Canadá, como depende de México. Son los tres países principales con los que está la economía norteamericana está estrechamente interrelacionada. Y con todos esos, pues claro, quiere tener una relación de poder Estados Unidos. Entonces son gritos, alaracas, desplantes, porque quiere volver a tener un control y subordinar a los países con los que tiene ese comercio. Pero ya no se puede, objetivamente no se puede. Aquí están empresas muy importantes que envían productos son una parte del proceso productivo de cosas muy importantes que tiene Estados Unidos, como es su industria farmacéutica, como es su industria automotriz. Entonces están integradas las economías. Déjame aquí te Hicieron interrumpo. este mundo global y ahora ya no les gusta porque el mundo global, pues a veces se empareja, o Ujú. por lo menos parte de los procesos se emparejan. Y cuando políticamente tú tienes una actitud de soberanía y de fuerza política autónoma, pues Ujú. ya empiezan a no gustarle tanto esas integraciones. Pero el hecho es que ahí está. Y el capitalista integrado, el capitalista transnacional, pues es el que comanda estos procesos en Estados Unidos, ¿eh? Gracias, gracias, doctora Elvira Concheiro. Me detengo déjame, me voy al pasado y me voy al futuro, hablado desde el presente, y que es cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en su gobierno recién entrado y también llegaba Donald Trump, estaba Donald Trump, pues hubo este amago de aplicarnos aranceles y pasó lo que pasó, que ya todos sabemos la historia, no la voy a repetir más.
Pero bueno, después ahí el presidente López Obrador tuvo que hacer un giro y usar a la Guardia Nacional y cambiaron algunas políticas migratorias y otros demonios. Ahora, pues regresa Donald Trump. Ya pasaron 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo algunos cambios que me parece que en el momento en que fue el amago de Donald Trump, no teníamos, por ejemplo, una soberanía energética, por ejemplo, en materia de gasolinas, que sin gasolina, pues simple y llanamente Estados Unidos puede decir, cerramos la llave y paraliza el país en su totalidad, por poner solo un ejemplo. Hay algunos cambios estructurales que hizo el presidente López Obrador que deja en una mejor posición a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Pensando en un escenario que Donald Trump quisiera repetir, que lo estuvo amagando durante su campaña, eh, de aplicarle aranceles a México en distintos rubros. Eh, ¿Cómo está México en ese sentido? ¿Mejor, peor, igual o a pesar de los avances sigue siendo insuficiente y estamos en una desventaja muy importante? ¿Cuál es tu lectura ahí en ese sentido? Mira, como sabemos, el tema cuando decimos que es una integración económica que ha crecido enormemente, la cantidad de productos y el volumen monetario de las transacciones con Estados Unidos, significa que tienes el mismo poder y ya no se ha enterado de eso el ahora presidente Trump. Pero si ellos ponen aranceles, obliga a México a poner los aranceles. Y tenemos una condiciones en donde el que podría salir más dañado es Estados Unidos. ¿Salimos dañados los dos? Sí. Esos son de los cálculos que los que llevan la economía, porque a veces Trump parece no enterarse mucho de cómo está la economía de su país, pero saben perfectamente que eso no conviene. Tú tienes otros mecanismos, como cerrar la frontera, como dificultar ciertas cosas como para el ingreso, desarrollar, por eso él está diciendo, bueno, estamos dependiendo en una tradicional área de la economía tradicional y fundamental, parte de la economía norteamericana, que es la industria automotriz, ya está dependiendo porque se fueron las empresas, porque se cerró la industria, la construcción de automóviles en Estados Unidos, y esto surge en México y en otros países, y ahí viene la industria automotriz perdón, China, compitiendo muy fuerte. En fin, que esto ya es un juego que está en otro lado hacia donde tenemos que ver. ¿Cómo está? Y la verdad es que por eso, ante esos amagos, tenemos que voltear y ver cómo está el país y decir, bueno, la verdad, no hay peligro. Cuando tú tenías una gran debilidad y más bien todo para la construcción de lo que tú necesitabas venía de Estados Unidos y tú solamente te tenías fuerza, trabajo que dar barata o en alimentos, frutas, verduras, eso que siempre hemos exportado nosotros hacia Estados Unidos. Ahora ya no es solo eso, son partes o componentes fundamentales de la industria farmacéutica, de la industria automotriz, de la electrónica y todas estas comunicaciones. Es decir, que México ha crecido en esos términos y sobre todo ha hecho políticas desde los últimos años con el presidente López Obrador, que va a continuar la presidenta, ya está continuando la presidenta Claudia Sheinbaum, de manera que estos saberes de México, esto que México tiene, lo pone en juego como de una manera autónoma y con, digamos, dignidad económica. Ya no está ofreciendo cualquier cosita por que Estados Unidos le venda. Eso es lo que tiene que entender el gobierno norteamericano. Lo entendieron en las dos ocasiones anteriores
tanto el resto de gobierno que le tocó a López Obrador con Trump como con Biden. Y yo pienso que ahora va a suceder una cosa similar, Mm, similar, pienso. De todos modos, Estados Unidos está en enormes dificultades, no encuentra, es uno de los que concentra la mayor cantidad de recursos del mundo que no están encontrando exactamente lugar donde invertirse. Entonces, ¿tiene un espacio para recuperar la industria norteamericana? Sí, en el propio territorio norteamericano me refiero, porque les había parecido muy cómodo y tuvo resultados de enormes ganancias, y Musk es uno de los ejemplos que va y pone sus empresas donde encuentra la fuerza de trabajo más barata, las que no les cobran impuestos o que son muy bajos, etcétera, y ahí amasan sus riquezas. Por eso se salieron de Estados Unidos, no es porque simplemente no les gustara construir automóviles o turbinas o lo que esto sea, de aviones o de cohetes, en fin, sino porque están buscando, el capital está buscando siempre dónde están las mejores condiciones para tener más ganancia, que ese es su único propósito. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo a nivel mundial como ya un esquema con enormes dificultades. Se generó una cantidad de riqueza brutal en estos años, concentrada en unas cuantas manos, que no encuentra exactamente dónde invertir con con los niveles de ganancia que quiere. Porque claro que África necesita inversiones enormes, por decir un ejemplo, América Latina también, pero África sabemos que mucho más. Y no van a ir a invertir a África porque no les resulta un negocio, ¿no? ujú. Más Claro. que ahí donde pueden obtener cierta ventaja o total ventaja. Esa es un poquito esa lógica que esa es la que hay que estar observando. Estados Unidos nos permite ver al capitalismo mundial. Mm, Eso es, no podemos verlo y entenderlo solo en su lógica interna, que parece o eso quisiera Trump, pero la verdad es que las fuerzas reales que dominan ese país, por eso yo decía, Musk es el que jala a Trump. no al revés. Musk es una voz. Hay otras muchas voces de la industria armamentista, de la industria electrónica, en fin, vuelvo a insistir en estas ramas que son tan importantes para Estados Unidos, que hay que observar y que desde luego sienten una competencia desleal cuando a un personaje como ese se le pone en una condición de, además de todo, de decisión en las políticas de gobierno norteamericano, ¿no? Ya. Vamos a Pues ver procesos muy interesantes en Estados Unidos. Pues sí, y hay pues, muchas preguntas que después tendremos chance, doctora Elvira Concheiro, de abordar. Por ejemplo, pregunta Marcela Vargas Peña, ¿qué pasaría si México sale del Tratado de Libre Comercio? O otra gente que habla de que no, pues México tiene que entrar a los BRICS sin que se ponga a pensar la implicación que tendría para México siendo vecino de los Estados Unidos, irse por allá. Pues a lo mejor la tiene más fácil en ese sentido Brasil o otros países, pero en el caso de México, pues las implicaciones podrían ser otras. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede en términos de esta medición política. ¿Con qué te despides, doctora Elvira Concheiro? Mira, yo creo que lo que tenemos que voltear a ver es los hechos reales más que los deseos. Nos gustaría un mundo diferente. Sí, hay que luchar por él, hay que luchar por él. Creo que lo más importante es que en Estados Unidos crezca una otra fuerza que representen los intereses de los trabajadores, que son tan importantes, y ahí está la fuerza de trabajo latina, pero de otros lados. En fin, como que tenemos que ponernos con los anteojos del mundo de hoy a pensar en términos internacionales, de una alianzas internacionales de los trabajadores para que esos intereses sean los que tengan cada vez más peso.
se vea por ellos. Creo que en eso México está haciendo una apuesta importante de tener un diálogo con los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos, ver por ellos, pero también tener ese diálogo y esa comprensión mutua. Creo que ahí vamos a empezar a jugar y a entender la política internacional de otra manera. Y después, bueno, yo creo que tenemos que tener confianza en que en concreto lo más importante es cómo nos va internamente. Ya no somos un país tan extraordinariamente dependiente de otros, o de Estados Unidos en concreto, y que tenemos posibilidades de esa diversidad. Efectivamente, les molesta mucho que nosotros no tengamos la misma actitud que, bueno, ellos no tienen, pero quisieran que nosotros tuviéramos de freno a China. Yo creo que el mundo se ha hecho diverso, a Estados Unidos eso no le gusta, pero los hechos ahí están. Son varias las voces muy fuertes que están en juego en esto, así que yo no vería solamente con un lente. Desde luego que no nos gusta ese discurso que tiene Trump, que es de un odio, alienta lo peor que tiene las fuerzas de la derecha, y eso es preocupante, pero también es contradictorio en relación con esta vocación guerrerista que ha tenido Estados Unidos. Entonces habla a nombre de la paz. En fin, que son muchas cosas contradictorias que van a irse evolucionando, y que ojalá surja la fuerza, o bueno, ahí está, pero se articule y crezca la fuerza más progresista que contiene el propio Estados Unidos con sus trabajadores. Gracias. Doctora Elvira Concheiro, tesorera de la Federación, siempre gracias, gracias por la mirada, por el ángulo con el que se van colocando temas que son de importancia, muchos comentarios, preguntas de la audiencia. Lástima que el tiempo siempre nos atrapa. Doctora Concheiro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos y todas. Gracias, gracias. Pues.